Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buen día a todos. En el Ecuador, apenas el 51% de adultos tiene cuenta en una institución financiera y solo el 12% tiene un crédito. Es en la inclusión financiera, evidentemente, una tarea pendiente. Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Saludos a los televidentes de Coavisa en todo el país. La inclusión financiera es una tarea pendiente después del colapso de 1999 y con la dolarización la banca modernizó sus servicios y se hizo más prudente. Esto la volvió elitista y costosa para que no haya esta inclusión. Fíjese, Alfredo, durante muchísimo tiempo nos dedicamos a pelear entre gobiernos, reguladores y banca, y eso no ha ayudado justamente a hacer más inclusión financiera, más bancarización. El resultado de ese modelo de regulación, de ese modelo de pelea entre lo público y lo privado, lo tenemos ahí. Las cifras que usted acaba de dar son exactas: 50% de no bancarizados, o llamémoslo de esta forma, excluidos del sistema financiero, por un lado, y además solo acceso a crédito el 13% de esa población. Es una de las tasas más bajas de inclusión financiera de América Latina. Por lo tanto, lo que requerimos, Alfredo, es un acuerdo público-privado que nos enfoque sobre el problema real que tenemos en el Ecuador. ¿Y cuál es ese problema real? La inclusión financiera. La semana pasada, Alfredo, ventajosamente en Guayaquil, ¿no es cierto?, en la ciudad de Guayaquil, logramos llegar a estos consensos. En el marco de la asamblea del BID, una asamblea internacional con toda la banca global, con los multilaterales, pero también con las autoridades de control y de regulación del Banco Central, Superintendencia de Bancos, Junta de Regulación y la banca local, encontramos que hay fortalezas en la economía ecuatoriana que son bancos sólidos, fuertes, y la dolarización, pero para poder avanzar en materia de inclusión financiera necesitamos reformas integrales en varios cuerpos normativos, varios cuerpos legales que nos catapulten hacia normativa internacional. Con lo cual, Alfredo, si queremos bancos de primer mundo, necesitamos tener una regulación de primer mundo y no la tenemos lastimosamente en el Ecuador. Al respecto, Ruda Regui, superintendente de bancos, señaló lo siguiente. Nosotros en el Ecuador tenemos un problema respecto de la metodología que se utiliza para el establecimiento de la tasa de interés y para el establecimiento de las tarifas, es decir, de los precios de los productos y servicios. El problema es ese, usted sabe, en cualquier mercado, no solamente el mercado financiero, en cualquier mercado, digo yo, de productos y servicios, si usted tiene un techo ya prefijado, todos los agentes que venden van siempre a pegarse al techo porque ya está fijado y no permite eso la competencia, y al no permitir la competencia no se abaratan los productos. El problema es normativo, pero esa norma duró casi una década. A veces daba la impresión que no solo era una imposición de Correa, sino que contaba con un acuerdo tácito de la banca. ¿Qué propone ahora Asobanca para cambiar las reglas? Proponemos enfocarnos justamente, una vez que hemos definido que el problema grande que tenemos es un problema de inclusión financiera, lo que proponemos es enfocarnos en 3 cambios normativos integrales muy puntuales. Primero, reformar todo lo que tiene que ver con el Código Orgánico Monetario y Financiero para no inventarnos del agua tibia, sino para caminar hacia normas internacionales de Basilea. Como digo, si queremos banca fuerte local, necesitamos normativa fuerte a nivel internacional. Primer elemento, acercarnos hacia Basilea, porque en el Ecuador, en lugar de ir hacia adelante, retrocedimos y destruimos los principios de banca internacional, y los bancos han tenido que hacer su propia regulación, con lo cual lo que pedimos es que lleguemos al menos de ese consenso de Basilea. 2, segundo elemento, tenemos que cambiar la arquitectura monetaria y financiera. ¿Qué significa esto, Alfredo? Significa que tenemos que reformar lo que hace y las funciones del Banco Central en dolarización. Tenemos que darle más independencia al Banco Central, pero también tenemos que trabajar sobre los roles y las funciones de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y que esas instituciones se fortalezcan. Vemos
Creemos que hoy por hoy tenemos superintendentes técnicos, con lo cual tenemos que reforzar esa institución. Y tercer y último elemento, Alfredo, tenemos que trabajar sobre cambiar todas esas normativas caducas de liquidez que se impusieron en el gobierno anterior, que lo que hacen es que los bancos no puedan manejar en forma adecuada la liquidez y canalizarla hacia crédito productivo. El que tiene el control de la liquidez en el Ecuador es el gobierno, el Banco Central o el Estado en sus diferentes formas. Eso no puede suceder. 3 reformas puntuales, Alfredo, por ahí. Y especialmente la liquidez era controlada para trasladársela al gobierno. Eso era clarísimo. Ahora, acerca de la necesidad de competir para bajar costos y la venida de bancos extranjeros, la superintendente Arregui acotó. Por otra parte, no hemos logrado, por temas de seguridad jurídica y de cosas por el estilo, no hemos logrado que ingrese banca extranjera. Una primera cosa es mejorar la metodología del cálculo de los precios. Esa es una primera cosa importante, porque no está, la banca extranjera tampoco tiene ningún incentivo para venir si no puede realmente competir con la banca local. Lo otro tiene que ver con lo que usted acaba de decir. Hay una serie de obstáculos que van desde la parte incluso de tributos, ¿no es cierto? Entonces, esos también son un problema. Y finalmente, la seguridad jurídica. En la inclusión financiera y el abaratamiento de costos, Asobanca, ¿cómo considera que podría ser útil la banca extranjera? Alfredo, estamos totalmente de acuerdo con lo mencionado por la superintendente de bancos, Ruth Arregui. Creemos que en el Ecuador hace falta que venga no solo más banca extranjera, sino más inversión financiera al Ecuador. Si me permite, le quisiera presentar un gráfico en el cual se ve la presencia de la banca extranjera en América Latina, si nos ayudan acá con esta cámara. Quisiera que veamos, acá está el Ecuador, ¿sí? Aquí estos porcentajes que tenemos acá significan cuánto representa los activos de la banca extranjera en el Ecuador. Comparemos esto con algunos países de América Latina. 12% representa la banca extranjera en el Ecuador sobre los activos totales del sistema financiero. Comparemos con México, representa el 70% y fíjese usted la cantidad de bancos extranjeros que hay en el caso de México. Vamos a un país más cercano al Ecuador, del tamaño y además con una moneda igual que la del Ecuador. Panamá representa el 67% de los activos locales, representan los bancos internacionales y están varios bancos de tamaño global. En el caso de Perú, por ejemplo, en el caso de Perú, un país vecino a nosotros, 51% de los activos son activos internacionales. En el caso de Chile, 33%, y en el caso de El Salvador, el 100% de la economía son bancos internacionales. Alfredo, la banca ecuatoriana no tiene miedo de competir. Estamos listos para competir, nos hemos transformado, nos hemos modernizado, nos hemos vuelto una banca técnica y estamos listos para comenzar a competir. Pero sí requerimos, obviamente, que sea competencia en igualdad de condiciones. Y por eso pedimos que vayamos a normativa internacional, deroguemos varias de esas normativas caducas que se introdujeron en el gobierno anterior, que lo que querían era disminuir la banca local, desaparecer incluso el negocio financiero, y vayamos a una competencia en las mejores condiciones. ¿Qué podríamos hacer si logramos esa competencia, Alfredo? Claramente caminar hacia reducir las tasas, hacia conseguir más liquidez a nivel internacional y utilizar de mejor forma los activos que tiene el sistema financiero. Tenemos que lograr entonces 3 cosas por ahí, Alfredo. Atraer banca internacional, atraer capitales internacionales que vengan a invertir en un país que está transformando su modelo económico y finalmente, tercero, hacer que la gente deposite su dinero en el sistema bancario ecuatoriano. Necesitamos volver a crear y creer, digamos, en la banca ecuatoriana en términos de un lugar donde se puede ahorrar en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, eso depende mucho de lo que se le pueda permitir a la banca extranjera. O sea, esta especie de exclusión de la banca extranjera no solo es con Correa, también existía antes. El Ecuador, incluso sus compromisos internacionales, es teóricamente abierto a la banca extranjera, pero en el momento en que un banco extranjero desea venir al Ecuador, pues entonces ahí aparecen una serie de regulaciones que le ponen obstáculos. ¿Cuál sería el aporte? ¿Cuáles serían las actividades que deben desarrollar los bancos extranjeros para que tengan interés en invertir al Ecuador? Porque si no pueden hacer mayores actividades, obviamente su interés no existe, es reducido.
Por supuesto, Alfredo, es decir, como decimos, no hay ninguna restricción específica para que vengan bancos extranjeros, no hay ninguna oposición de parte de la Asociación de Bancos ni los bancos miembros, no vienen porque no encuentran las condiciones, primero económicas durante mucho tiempo adecuadas, no encontraban las condiciones políticas, ¿no es cierto?, porque siempre se habló en contra de la banca local e internacional y no encuentran las condiciones normativas. Si me permite, Alfredo, hemos hecho una lista muy cortita de varios de los limitantes que tiene la banca local para competir con banca internacional y cosas que solo suceden en el Ecuador. Aquí hay una lista muy rápida de algunos elementos y voy a mencionar 2 o 3 o 4 de ellos. Primero, ¿cuáles son las limitaciones? El control de precios. Estamos totalmente de acuerdo con lo dicho por la Superintendente de Bancos. Mientras tengamos esa fijación de control de precios, como en cualquier mercado, distorsiona lo que pasa y nadie va a venir a invertir al Ecuador. El Estado dirige a quién y cómo se atiende, las condiciones de crédito. El Estado dirige la caja de los bancos, maneja la liquidez de los bancos a través de estos mecanismos que mencionamos antes. No se puede sacar nuevos productos financieros sin la aprobación del Estado y ahí tenemos una muestra clarísima, Alfredo, que es el tema de la billetera móvil, el dinero electrónico. No se puede hacer banca de inversión o como se llama en inglés, venture capital. Entonces, todas esas cosas lindas que hacen en Silicon Valley, por ejemplo, en otros países, en los cuales se invierte en empresas, se invierte en tecnología, se invierte en innovación, en la banca ecuatoriana está prohibida. Ahí tiene usted 10 elementos al menos que tenemos que ir cambiando si es que queremos que venga banca al Ecuador. Hay que hacerlo, pero además hay que hacerlo rápidamente, porque Alfredo... Ahora, pero el uso de medios digitales de pago, como la tarjeta de débito o la billetera electrónica, digamos, ¿qué es lo que necesita? ¿Necesita acaso un IVA diferenciado? No, lo que nosotros necesitamos es que se nos permita salir al mercado con el producto lo más rápido posible. Estamos de acuerdo en que para llegar a ese 50% no bancarizado, lo que necesitamos primero es darle acceso a servicios financieros. Una forma de darle servicios financieros a ese 50% no bancarizado es llegar con nueva tecnología. Uno de esos elementos, por ejemplo, es la billetera móvil que usted menciona. El producto BIMO está listo, ¿no es cierto?, desde hace un año que está operativo y listo, pero el debate sobre si debe ser la banca, el Banco Central o el gobierno que lidere este proceso lleva 5 años, Alfredo. Llevamos 5 años debatiendo en el Ecuador si podemos o no sacar un producto relacionado con billetera electrónica, billetera móvil, que hubiese servido para bancarizar e incluir. Esa velocidad es imposible de mantenerla en un mundo globalizado, en un mundo fintech, en un mundo de innovación digital. Tenemos que avanzar mucho más rápidamente. Esa es la clave entonces. Reformas monetarias, reformas financieras que nos permitan competir en forma adecuada a nivel local y a nivel internacional. Ese es el camino a seguir, Alfredo. Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muy amable por su invitación. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar...